Hola, bienvenidos. Nosotros somos Miguel Ángel Rodríguez Saavedra y Sánchez Juárez Alejandro, estudiantes de la ICM Ticomán de la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices. y el día de hoy les daremos una explicación en video sobre uno de los componentes electrónicos más importantes en la industria de potencia, el tiristor. Veremos qué es, cómo funciona, su estructura interna, sus estados de operación, tipos de tiristores y sus principales aplicaciones en la industria y la electrónica moderna. Al final se tendrá una comprensión clara de por qué el tiristor es clave en el control de potencia eléctrica. Antes de entrar en detalle, es importante entender por qué el tiristor es tan relevante. A diferencia de otros dispositivos semiconductores, el tiristor puede controlar grandes cantidades de corriente y voltaje, lo que hace ideal para sistemas de potencia, control industrial, rectificadores, motores eléctricos y sistemas de energía. Su capacidad de actuar como un interruptor electrónico controlado la convierte en una pieza fundamental en la electrónica moderna. ¿Qué es un tiristor? El tiristor es un dispositivo electrónico semiconductor de potencia, formado por capas de semiconductores, que a diferencia de otros dispositivos semiconductores, como el diodo, que solo está formado de dos capas de semiconductores NP, los tiristores están formados de 4 capas de semiconductores PNPN. Existen varios tipos de tiristores, los cuales se explicarán más adelante. En los dispositivos electrónicos diodos podemos encontrar dos capas de material semiconductor, las cuales son el tipo P y tipo N, donde podemos encontrar en el dispositivo un ánodo positivo y un cátodo negativo. Sin embargo, en los dispositivos tiristores podemos encontrar 4 capas de estos semiconductores. La cual, dependiendo del tiristor, podrá tener 2 o 3 terminales. Los tiristores también se pueden comprender como la unión de dos transistores, conectados el emisor de uno de los transistores con la base de un segundo transistor, y viceversa con la base y el emisor de estos. En el dibujo podemos ver la representación del tiristor con sus capas PNPN, y en la siguiente imagen, que es equivalente a la unión de dos transistores por sus materiales N con N y P con P, lo que da como resultado el tiristor. En el siguiente dibujo podemos ver la representación de símbolos eléctricos de los transistores y sus uniones del emisor con la base y viceversa entre los dos transistores. ¿Cómo funcionan los tiristores? Los tiristores están conformados por 3 terminales similares a las de un diodo LED con un pin extra conocido como puerta o gate. Los tiristores tienen un funcionamiento similar a los diodos y transistores, con diferencias marcadas. Los tiristores los podríamos comprender como un interruptor electrónico, ya que estos no dejan pasar la corriente entre el ánodo y cátodo, si es que no se les aplica una corriente en el terminal gate o compuerta. Y a diferencia de los capacitores, aunque se quite el voltaje en el pin gate, el tiristor seguirá conduciendo la corriente entre el ánodo y cátodo, quedando anclado.
Solo hay dos maneras de detener la conducción entre el ánodo y cátodo, las cuales son si se interrumpe la conducción entre estos, siendo desconectados o bajando el voltaje lo suficiente para que el tiristor regrese a su estado inicial. Dentro del principio de funcionamiento de los tiristores tenemos el estado de bloqueo. Cuando no se aplica señal a la compuerta, el tiristor se encuentra en estado de bloqueo. Aunque exista voltaje entre el ánodo y el cátodo, el dispositivo no conducirá corriente eléctrica. Otro de los principios de funcionamiento es el disparo del tiristor. Para activar el tiristor se aplica una pequeña corriente en la compuerta. Esta señal inicia la conducción y permite que una corriente mucho mayor fluya entre el ánodo y el cátodo. Este proceso se conoce como disparo del tiristor. Continuamos con otro funcionamiento, el cual es el estado de conducción. Una vez activado, el tiristor entra en estado de conducción y se comporta como un interruptor cerrado. Un punto muy importante es que no se apaga retirando la señal de compuerta. Y por último, en el funcionamiento, el apagado del tiristor. El tiristor solo se apaga cuando la corriente que circula a través de él cae por debajo de un valor mínimo, conocido como corriente de mantenimiento. Esto puede lograrse interrumpiendo la alimentación, usando corriente alterna, mediante circuito de conmutación. Tipos de tiristores. Ahora vamos a explicar los principales tipos de tiristores, que son dispositivos semiconductores utilizados principalmente en electrónica de potencia para controlar grandes niveles de corriente y voltaje. Aunque todos pertenecen a la misma familia, cada tipo tiene características específicas que determinan su aplicación. El primer tiristor que analizaremos es el SCR, rectificador controlado de silicio. El SCR, también conocido como rectificador controlado de silicio, es el tiristor más representativo y el que sirve como base para comprender el funcionamiento de los demás. Desde el punto de vista estructural, el SCR está formado por 4 capas semiconductoras alternadas PN-PN, lo que da lugar a 3 uniones PN internas. Cuenta con 3 terminales: ánodo, cátodo y compuerta. La compuerta se encuentra conectada a la capa P interna muy cerca del cátodo, lo que permite un control efectivo del encendido. En condiciones normales, aun cuando existe un voltaje directo entre el ánodo y el cátodo, el SCR se mantiene en estado de bloqueo. Esto ocurre porque la unión central se encuentra polarizada en inversa, impidiendo el paso de corriente. Para que el SCR comience a conducir, es necesario aplicar una corriente de disparo a la compuerta. Esta señal reduce la barrera de potencial interna y provoca una realimentación interna que puede explicarse como el acoplamiento de un transistor PNP y uno NPN. Una vez iniciado este proceso, el SCR entrará rápidamente en estado de conducción. Una característica fundamental del SCR es que una vez activado permanece conduciendo aunque se retire la señal de la compuerta. El apagado solo se produce cuando la corriente que circula a través del dispositivo disminuye por debajo de la llamada corriente de mantenimiento. Debido a este comportamiento, el SCR se utiliza principalmente en rectificadores controlados, sistemas de control de potencia, en corriente continua, variadores de velocidad y aplicaciones industriales de alta potencia. En el gráfico se puede observar el funcionamiento y el voltaje de un SCR. Voltaje de ruptura es el voltaje en el cual el SCR entra en la región de conducción. Corriente de mantenimiento es el valor de la corriente en el cual el SCR pasa de un estado de conducción a un estado de bloqueo.
Regiones de bloqueo en directa e inversa. Son las regiones correspondientes a la corriente de circuito abierto para el rectificador controlado que bloquea el flujo de carga. Corriente del ánodo al cátodo. Voltaje de ruptura inverso. Es equivalente a la región seno o de avalancha del diodo semiconductor fundamental de dos capas. Se puede observar cómo mientras se le aplica una corriente a la compuerta gate o el voltaje aumentará y dará paso entre el ánodo y cátodo del tiristor SCR. El siguiente tiristor que vamos a analizar es el TRIAC, tiristor para corriente alterna. El TRIAC es un tiristor diseñado específicamente para el control de corriente alterna. A nivel conceptual puede considerarse como dos SCR conectados en antiparalelo dentro de un solo encapsulado, lo que le permite conducir corriente en ambos sentidos. El TRIAC cuenta con tres terminales, MT1, MT2 y compuerta. A diferencia del SCR, no se define un ánodo y un cátodo fijos, ya que la polaridad cambia durante cada semiciclo de la corriente alterna. Su funcionamiento se basa en la aplicación de una señal de disparo a la compuerta, la cual provoca la conducción entre MT1 y MT2. Una vez disparado, el TRIAC permanece conduciendo durante el resto del semiciclo de la corriente alterna. El apagado del TRIAC ocurre de forma natural cuando la corriente alterna cruza por cero, lo que elimina la necesidad de circuitos adicionales de apagado. Esta característica lo hace especialmente eficiente y sencillo de utilizar en aplicaciones de corriente alterna. Gracias a su capacidad bidireccional, el TRIAC se emplea ampliamente en reguladores de luz, control de velocidad de motores monofásicos, control de temperatura y electrodomésticos. En la gráfica podemos ver que es muy similar a la del SCR, ya que el potencial de ruptura se reduce cuando se incrementa la corriente en la compuerta. Para detener la conducción de corriente en el TRIAC, al igual que el SCR, hay dos formas, siendo una interrumpir la corriente que circula entre las terminales o bajar su voltaje por debajo de la corriente de retención. Ahora analizaremos el DIAC, dispositivo de disparo. El DIAC es un tiristor cuyo propósito principal no es controlar potencia directamente, sino actuar como dispositivo de disparo, especialmente en combinación con TRIACs. Es un dispositivo bidireccional con solo dos terminales y sin compuerta. Internamente presenta una estructura simétrica que le permite comportarse de manera similar en ambos sentidos de la corriente. El DIAC permanece en estado de bloqueo hasta que el voltaje aplicado alcanza un valor específico conocido como voltaje de ruptura. Una vez alcanzado este voltaje, el DIAC entra en conducción de manera abrupta, generando un pulso de corriente. Este pulso se utiliza para disparar el TRIAC de forma estable y simétrica, garantizando que el encendido se produzca en el mismo punto de ambos semiciclos de la corriente alterna. Por esta razón, el DIAC es ampliamente utilizado en circuitos de control de fase, dimmers y reguladores de potencia en corriente alterna. El DIAC también se puede representar como 4 transistores conectados entre sí, semejantes a la unión de los tiristores SCR, siendo la unión de dos de estos, como se puede observar en su símbolo eléctrico, con la diferencia de que estos no contarán con
con el pin gate. Como siguiente tipo tenemos el GTO, tiristor de apagado por compuerta. El GTO o tiristor de apagado por compuerta representa una evolución del SCR tradicional. Desde el punto de vista estructural es muy similar al SCR, con 4 capas PNPN y 3 terminales. Sin embargo, la principal diferencia radica en el diseño de la compuerta, que permite no solo el encendido, sino también el apagado del dispositivo. El GTO se enciende mediante una señal positiva en la compuerta, de manera similar al SCR. Para apagarlo, se aplica una señal negativa de gran magnitud en la compuerta, lo que provoca la extracción de portadores de carga y detiene la conducción. Esta capacidad de apagado controlado elimina la necesidad de circuitos externos complejos, aunque requiere de circuitos de control más robustos y costosos. El GTO se utiliza principalmente en inversores de potencia, sistemas de tracción eléctrica, convertidores industriales y aplicaciones de alta potencia. Continuamos con el tiristor LA-SCR. Es una variante del SCR que se activa mediante radiación luminosa en lugar de una señal eléctrica aplicada a la compuerta. Cuando la luz incide sobre una región fotosensible del dispositivo, se generan portadores de carga que inician el proceso de conducción. Esto permite un aislamiento galvánico completo entre el circuito de control y el circuito de potencia. Gracias a esta característica, el LA-SCR es especialmente útil en sistemas de alta tensión, subestaciones eléctricas y entornos con alto nivel de interferencia electromagnética. Este tiristor también es conocido como tiristor activado por luz. Como siguiente tipo tenemos el PUT, tiristor programable. El PUT o tiristor programable es un dispositivo que se emplea principalmente como elemento de control y temporización. Su funcionamiento se basa en el disparo del dispositivo cuando el voltaje entre el ánodo y la compuerta supera un valor previamente establecido. Esto permite programar el punto de disparo, lo que lo hace útil como generador de pulsos. El PUT no se utiliza para control directo de grandes potencias, sino en temporizadores, osciladores y circuitos electrónicos de control. El siguiente tiristor es el interruptor controlador de silicio, también conocido como SCS. Este componente semiconductor es muy similar al SCR, con la diferencia de que este tiene 2 terminales de compuerta o gate en cada una de las terminales del ánodo y cátodo. Este componente se puede activar y parar con una conducción entre el ánodo y cátodo utilizando sus terminales de gate. Su forma de funcionar se basa en la polaridad del dispositivo, la cual podemos controlar con sus terminales de compuerta, ya que al aplicar un pulso negativo en la compuerta del ánodo, este podrá comenzar con la conducción de corriente. En cambio, si se le aplica un pulso positivo, este dejará de conducir. Pasará algo similar en la compuerta del cátodo, ya que al aplicarle un pulso positivo podremos iniciar la conducción. Sin embargo, si se le aplica un pulso negativo, podemos detener la conducción. Y por último, en los tipos de tiristores tenemos el diodo tiristor. Este diodo es un tiristor unidireccional, como las características lo indican. El dispositivo está en el estado de apagado, representación de circuito abierto, hasta que se alcanza el voltaje de conducción, momento en el cual se desarrollan las condiciones de avalancha y el dispositivo se enciende, representación de cortocircuito.
Los tiristores tienen una amplia gama de aplicaciones debido a una capacidad para controlar grandes niveles de corriente y voltaje, con una señal de control relativamente pequeña. Esta característica los convierte en componentes esenciales dentro de la electrónica de potencia, especialmente en sistemas donde se requieren eficiencia, robustez y confiabilidad. Una de las aplicaciones más importantes de los tiristores es en los rectificadores controlados. En estos sistemas el tiristor permite convertir corriente alterna en corriente continua, pero a diferencia de los rectificadores con diodos, el uso de los tiristores hace posible regular el valor del voltaje de salida, mediante el control del ángulo de disparo. Esta técnica se emplea ampliamente en fuentes de alimentación industriales y en procesos electroquímicos. Otra aplicación relevante es el control de potencia eléctrica. Mediante técnicas como el control de fase, los tiristores permiten regular la cantidad de energía suministrada en una carga, lo cual es fundamental en sistemas de calefacción eléctrica, hornos industriales y reguladores de iluminación. En este tipo de aplicaciones, dispositivos como el TRIAC y el DIAC juegan un papel clave en el control de la corriente alterna. En el ámbito del control de motores eléctricos, los tiristores se utilizan para regular la velocidad y el par de motores de corriente continua y en algunos casos de corriente alterna. Esto resulta especialmente importante en la industria, donde se requiere un control preciso del movimiento en bandas transportadoras, grúas, elevadores y sistemas de producción automatizados. Los tiristores también son fundamentales en convertidores e inversores de potencia, donde se encargan de modificar las características de la energía eléctrica, como el voltaje, la corriente o la frecuencia. En estas aplicaciones, dispositivos como el GTO permiten manejar altas potencias en sistemas de tracción eléctrica, ferrocarriles y grandes instalaciones industriales. Además, los tiristores se emplean en sistemas de protección eléctrica, tales como interruptores electrónicos y circuitos de protección contra sobrecorriente y sobretensión. Gracias a su rápida respuesta y alta capacidad de conducción, pueden proteger equipos sensibles frente a fallas eléctricas. En conjunto, las aplicaciones del tiristor abarcan desde dispositivos de uso doméstico hasta sistemas industriales de gran escala, demostrando su importancia dentro del desarrollo tecnológico moderno. Ventajas y limitaciones del tiristor. Comenzando por las ventajas. Una de las principales ventajas de los tiristores es su alta capacidad para manejar grandes corrientes y altos voltajes, lo que los hace ideales para aplicaciones de potencia. A diferencia de otros dispositivos semiconductores, los tiristores pueden operar de forma estable en condiciones eléctricas exigentes. Otra ventaja importante es su alta eficiencia energética. Una vez que el tiristor entra en conducción, presenta una baja caída de voltaje, lo que reduce las pérdidas de potencia y mejora el rendimiento del sistema en el que se encuentra integrado. Los tiristores también se pueden caracterizar por requerir una potencia de control muy pequeña, en comparación con la potencia que son capaces de manejar. Esto significa que una señal de compuerta de baja energía puede controlar corrientes mucho mayores, lo cual resulta altamente eficiente. Además son dispositivos robustos y confiables, con una larga vida útil y buena resistencia a sobrecargas eléctricas. Esta durabilidad los hace especialmente adecuados para entornos industriales donde se requiera operar con operación continua. Por último, su simplicidad estructural permite diseños de circuitos relativamente sencillos
especialmente en aplicaciones básicas como rectificadores y reguladores de potencia. A pesar de sus múltiples ventajas, los tiristores también presentan algunas limitaciones importantes que deben considerarse al momento de diseñar un sistema electrónico. Una de las principales limitaciones es que en el caso del SCR y el TRIAC no pueden apagarse directamente desde la compuerta. Esto obliga a utilizar métodos externos de conmutación o depender del cruce por cero de la corriente alterna, lo cual limita su flexibilidad en ciertos sistemas. Otra limitación es su menor velocidad de conmutación en comparación con otros dispositivos semiconductores modernos, como los transistores MOSFET o IGBT. Esto hace que los tiristores no sean adecuados para aplicaciones de alta frecuencia. Asimismo, el control del ángulo de disparo puede generar armónicos y distorsión en la forma de onda, lo que afecta la calidad de la energía eléctrica y puede requerir el uso de filtros adicionales. En algunos casos, los circuitos de control y protección asociados a los tiristores pueden volverse complejos y costosos, especialmente en aplicaciones de alta potencia o cuando se requiere apagado forzado. Por estas razones, aunque los tiristores siguen siendo ampliamente utilizados, en ciertas aplicaciones han sido reemplazados por otros dispositivos más modernos, dependiendo de las necesidades específicas de un sistema industrializado o un sistema eléctrico normal. Para concluir, es importante destacar que los tiristores representan uno de los pilares fundamentales de la electrónica de potencia, ya que permite controlar grandes cantidades de energía eléctrica mediante señales de control relativamente pequeñas. Esta característica ha hecho posible el desarrollo de sistemas más eficientes, seguros y confiables, en aplicaciones industriales y comerciales y domésticas. A lo largo de la explicación se pudo observar que, aunque todos los tiristores comparten una estructura básica de 4 capas semiconductoras tipo PNP, su comportamiento eléctrico varía significativamente según el diseño interno y el método de control empleado. El SCR, por ejemplo, se distingue por simplicidad y robustez, siendo ampliamente utilizado en rectificadores controlados y sistemas de corriente continuos, aunque con la limitación de no poder apagarse desde la compuerta. Por otro lado, el TRIAC y DIAC destacan por su aplicación en corrientes alternas, permitiendo un control eficiente de la potencia mediante técnicas de control de fase, lo cual es esencial en reguladores de luz, control de velocidad y sistemas de calefacción eléctrica. Estos dispositivos han permitido simplificar los circuitos y reducir costos en aplicaciones de uso cotidiano. El GTO representa un avance significativo dentro de la familia de los tiristores, al incorporar la posibilidad de apagado por compuerta, lo que amplía su campo de aplicación en sistemas de alta potencia como inversores y tracción eléctrica, aunque a costa de una mayor complejidad en el circuito de control. Asimismo, dispositivos especializados como el LA-SCR y el PUT muestran cómo el principio básico del tiristor puede adaptarse a necesidades específicas, como el aislamiento eléctrico mediante activación óptica o la generación de pulsos y temporización. En conjunto, el estudio de los distintos tipos de tiristores no solo permite comprender su funcionamiento individual, sino que también proporciona una visión general de cómo se selecciona el dispositivo adecuado en función del tipo de corriente, nivel de potencia, método de control y condiciones de operación. Este conocimiento es esencial para el correcto diseño, análisis y optimización de sistemas electrónicos de potencia. Constituye una base sólida para el aprendizaje de tecnologías más avanzadas en electrónica e ingeniería eléctrica.
Bueno, y ahora pasaremos a explicar un breve ejercicio en el cual nos permite determinar el voltaje de entrada para disparar el triac. En el circuito podemos ver el triac con sus tres pines, que son el de ánodo y cátodo, y el pin de compuerta. En el ánodo está unido a una resistencia de 47 ohms, mientras que el cátodo está directo a tierra. En la compuerta podemos ver que está unida a una resistencia de 2.2 kilo ohms y la fuente de voltaje, que es la que disparará al triac. Como datos tenemos que la intensidad y el voltaje de GT es de 0.75 volts y 3 miliamperes, mientras que la intensidad H es de 2 miliamperes. Ahora procederemos. Como primer paso tendremos que calcular el voltaje de la resistencia 2, ya que es el que está unido a la compuerta de entrada, y esto lo haremos con la ley de Ohm, y que para obtener un voltaje será la intensidad por la resistencia. En este caso la intensidad, como ya mencionamos antes, es la de 3 miliamperes y la resistencia es la de 2,2 kilo ohms. Luego procederemos a calcular el voltaje de entrada. Ya que estamos en un tiristor, en la compuerta gate, al tener una unión PN como un diodo, sabremos que ahí tendremos un voltaje de 0,75. Entonces, para calcular el voltaje será el voltaje de gate más el voltaje de la resistencia 2, lo cual sería 0,75 más 6,6, lo cual nos da un total de 7.35 volts.